Bienvenido a uno de los mejores canales de anatomía donde te explicaré de forma sencilla y sin mucho rodeo la posición anatómica y los planos anatómicos. En la descripción del video te dejo la bibliografía base que es el libro de Moore, tanto su número de páginas empleadas en el video como la bibliografía complementaria por si quisieras consultarla. Sin más preámbulo, comencemos. Las descripciones del cuerpo humano se basan en una posición de referencia estándar, que tiene que ser constante para evitar ambigüedad, donde el individuo se encuentra de pie, como lo puedes visualizar aquí en las imágenes. La cabeza, la mirada de los dedos de los pies dirigidos hacia delante. Los brazos adosados a los lados del cuerpo con las palmas hacia adelante y los miembros inferiores juntos con los pies paralelos. Esta sería la posición anatómica. Son los dos términos que debemos tener en mente en esta posición anatómica, ya sea en la descripción del paciente o del cadáver. Si está tendido de lado, en este caso en supino, quiere decir que está tendido boca arriba. Incluso por aquí te puse una flecha, boca arriba. O en prono, que quiere decir tendido boca abajo. Estas descripciones siguen siendo válidas sin importar la posición del sujeto. También tener en mente que si el sujeto está de frente, su izquierda queda a la derecha del observador. En este caso, nosotros somos el observador y viceversa. Entonces, esto sería derecha y esto izquierda. Algo importante que nos mencionaba el libro de Moore es que la fuerza de gravedad causa un desplazamiento debajo de los órganos internos al asumir la posición de bipedestación. En latín, bi significa dos, pedi de latín pie y estación de latín posición. Lo que quiere decir que bipedestación es posición erecta sobre los dos pies. Ya teniendo en mente la posición anatómica, pasamos a hablar de los planos anatómicos. Pero antes de ello te hago una pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una sección y un plano? Bueno, cuando hablamos de una sección alude a un corte real para revelar la anatomía interna. Pero cuando hablamos de un plano nos referimos a la superficie plana e imaginaria que pasa del cuerpo. Y esto es importante porque las descripciones anatómicas se basan en 4 planos imaginarios: medio, sagital, frontal y transversal. Todo esto en base a la posición anatómica. Más adelante hablaremos de las secciones, pero como podrás ver, te puse un corte transversal de un cerebro real y los principales planos anatómicos. De igual manera, reconocer cuál es la diferencia entre horizontal y vertical aplicado a los planos. Esto es muy importante. Cuando hablamos de horizontal, quiere decir que es paralelo al horizonte, que tiene todos sus puntos a la misma altura. Y cuando hablamos de vertical, quiere decir que es perpendicular al horizonte, que va de arriba a abajo o de abajo a arriba. Con esto ya podemos pasar a hablar de cada uno respectivamente, empezando con el plano medio sagital. Es un plano antero-posterior, es anterior y posterior, vertical,
que atraviesa longitudinalmente por la línea media de la cabeza, el cuello y el tronco, dividiendo al cuerpo en mitades tanto derecha e izquierda. Pero no hay que confundir el plano mediano con la línea media, es algo que se suele confundir bastante. Aquí te dejo una definición de la línea media. La línea media es una línea vertical imaginaria que divide el cuerpo en partes derecha e izquierda iguales. Mientras que cuando el plano pasa por la línea media del cuerpo o de un órgano y lo divide en dos mitades iguales, tanto derecha e izquierda, se le denomina plano medio sagital o plano mediano. Entonces aquí tenemos el plano mediano. Igual no hay que confundirlo con el plano sagital. Aquí tenemos el plano mediano de la mano y plano medio del pie. Ahora sí, pasamos a hablar de los planos sagitales. Son dos planos, más bien son planos, no son dos, son planos verticales que atraviesan el cuerpo paralelamente al plano medio y lo divide en las porciones tanto derecha e izquierda. Un dato es que la palabra sagital, o más bien sagita, significa flecha. Entonces quiero que te imagines, es como si fuera una flecha que nos va a estar, que va a estar atravesando, que va a estar dividiendo el cuerpo en porciones derecha e izquierda. El término para sagital es, como lo podrás ver, innecesario, ya que cualquier plano que sea paralelo a uno u otro lado del plano medio es sagital por definición. Pero cuando hablamos de un plano paralelo y cercano al plano medio, puede denominarse plano paramediano. Planos frontales o coronales. Son planos verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con el plano medio y lo dividen en dos partes, anterior o frontal y posterior o dorsal. Planos transversales o horizontal. Son planos horizontales que atraviesan el cuerpo en un ángulo recto con los dos planos medio y frontal y lo van a dividir en dos partes, una superior y una inferior. Los radiólogos suelen denominar este plano como transaxiales, que suelen abreviar con el término como planos axiales, por si lo llegaras a leer en algún libro. Y hasta aquí serían los 4 planos principales empleados para las descripciones anatómicas, pasando a su uso principal, que es describir las secciones o cortes, teniendo 3. Las secciones longitudinales, secciones transversas y las secciones oblicuas. Las secciones longitudinales, esta que estás visualizando, discurren a lo largo o paralelamente del eje largo del cuerpo o cualquiera de sus partes. En cambio, la sección transversal son cortes del cuerpo o sus partes en ángulo recto con el eje longitudinal del cuerpo de cualquiera de sus partes. Y una sección oblicua, como lo estás viendo, son cortes del cuerpo o sus partes que no siguen los planos anatómicos y se usan bastante en imágenes radiológicas. Hasta aquí sería la explicación del video. Escríbeme en los comentarios qué fue lo que más te gustó del video y desde dónde me estás sintonizando. Te invito a ver los demás videos del canal y a suscribirte para no perderte de estos valiosos videos. Muchas gracias.